básicamente esa es la situación, digamos, que nosotros tenemos. Un esquema bastante complicado, digamos, para la energización de los motores cuando estos inician su operación y la alimentación se desarrolla a plena tensión. La corriente de arranque, y esto dependiendo del tipo de motor, puede andar entre unas 5 a 7 veces la I que dice la placa. Entonces es un problema ese impulso de corriente, y esto en un tiempo decíamos que puede andar si, digamos, la capacidad del motor es adecuada para la inercia de la carga que estamos manejando. Entonces hay que hacer digamos, un control para poder ajustar este impulso de corriente. Entonces acá aparecen los métodos de arranque. Con el desarrollo de la electrónica de potencia, digamos, sí, se han, digamos, construido mediante electrónica de potencia, digamos, variadores que se conocen como variadores electrónicos y que permiten precisamente desarrollar un método donde de una manera progresiva, proporcional, se va inyectando la tensión y el motor, digamos, desarrolla un proceso de aceleración de acuerdo a esa aceleración. Entonces, básicamente para esa situación tenemos un ajuste, digamos, bastante adecuado, suave, que permite, digamos, que incluso los mecanismos de acoplamiento para la impulsión de la carga, digamos, se desarrolle de una manera suave. No tenemos deslizamiento en fajas, choques en engranajes, en cajas, digamos, de velocidades. Entonces, digamos, el sistema responde bien. Las aplicaciones de la electrónica, lógicamente, digamos, con las prestaciones que da ese tipo de control, digamos, deben de estar también de acuerdo a la, digamos, sensibilidad que tiene la electrónica. Es decir, la instalación, digamos, debe de tener algunos requerimientos en cuanto a garantizar la estabilidad, tanto en las tensiones de trabajo, así como cualquier perturbación, digamos, que puede entrar al tablero. Entonces es una cuestión, digamos, no solo es de aplicar el variador, sino que debemos de hacer, digamos, algunas consideraciones, unas precauciones, digamos, para esa aplicación. Pero, digamos, eso es una posibilidad. En la parte, digamos, industrial, digamos, todavía vamos a encontrar otro tipo de controles que hacen el mismo ajuste de corriente, pero de una manera, digamos, un poco más burda. Y, digamos, en términos de esos controles de velocidad electrónica, nos resultan un poco más cómodos. Pero en función del control que se desarrolla para el ajuste de la corriente en los motores, básicamente el fundamento está, digamos, en la teoría que aquí vamos a plantear. Entonces vamos a establecer entonces que nuestro interés particular ahorita va a ser determinar las condiciones que debemos de desarrollar en el método de control que nosotros elijamos para hacer este ajuste. Digamos, las necesidades que vamos a hacer en ese control para poder hacer este ajuste y a la vez establecer cuál es el efecto que vamos a tener en la fuerza que desarrolla el motor. Lógicamente hay algo que tendremos que controlar, alguna variable, y es la que vamos a tratar de determinar. Entonces vamos a arrancar primero siempre de nuestro modelo equivalente.
utilizar el modelo aproximado, digamos, para poder hacer las valoraciones en cuanto al análisis, digamos, para ver qué es lo que sucede. Tenemos la parte, digamos, correspondiente al núcleo. Hemos dicho que esto no se puede desperdiciar, no lo podemos ignorar, entonces lo vamos a incluir. Y acá tenemos la resistencia, digamos, de entrada del estator, la reactancia del estator, y a partir de acá hemos dicho aparece el rotor con sus parámetros de bobina característicos y la resistencia mecánica que refleja el trabajo a la salida. Entonces, nosotros tenemos problemas con estas corrientes entrando en motor. La parte de pérdidas y de circuito magnético, pues básicamente se mantiene constantes si la tensión y la frecuencia, digamos, no cambian. Entonces, acá lo que normalmente vamos a desarrollar, digamos, es acá el estator. Vamos a simplificar un poco, digamos, el modelo de manera tal de que vamos a quitarnos esta rama paralela acá que nos da un poquito de complicación. Y entonces, utilizando el teorema de Thevenin, podemos hacer una simplificación, es decir, si planteamos el Thevenin entre estos dos puntos, lo que vamos a tener pues, es una equivalente de una fuente de tensión en serie con una impedancia. Vamos a tener una resistencia, una reactancia. Acá es donde hemos dicho, vamos a plantear el modelo. Y aquí tendríamos la tensión Thevenin. En nuestro caso, si desconectamos acá, la tensión que aparece es la tensión B1. Entonces ahí no nos afecta. En el modelo tenemos la tensión B1. Y para poder encontrar la impedancia Thevenin, ¿qué es lo que hacemos? ¿Acá? Hacemos y nos queda entonces que la impedancia equivalente al Thevenin de ese modelo, al hacer el corto acá, calcular la relación de impedancia para ese esquema. Entonces nos quedaría básicamente que R1, la reactancia del estator, no queda en paralelo con el modelo ahí. Es decir, entonces tendríamos que la impedancia Thevenin, que sería estos valores, digamos, ya van a ser obtenidos de las relaciones R1 en paralelo con RC y con la reactancia equivalente. Si hace ese paralelo, se resuelve, se lleva a la forma rectangular, entonces la parte real es R1, la parte imaginaria es la reactancia equivalente. Entonces ahí tenemos, digamos, el modelo y a partir de ahí entonces podemos escribir el rotor. Entonces acá aparece ya el circuito del rotor con sus características ya conocidas. Y ahí tenemos. Entonces, vean lo que nos hemos ahorrado, digamos. Entonces, estamos con un diagrama, digamos, que tiene un poquito más de claridad al hacer ese trabajo previo, digamos, para ajustarlo y hacerlo un poquito más amigable. No perdemos la relación acá entre lo que es el estator y el circuito de rotor, indicando acá el electrohierro entre esos dos subsistemas.
Entonces acá, digamos, es lo que tenemos que establecer. Habíamos dicho entonces que para poder verificar las condiciones que nosotros debemos evaluar para el instante que nos interesa en el arranque, era importante determinar acá qué es lo que estamos enviando con potencia a través del entrehierro, del estator hacia el rotor. Entonces decíamos que en ese punto podemos establecer en el entrehierro la relación, digamos, de potencia entrada. La potencia ya la podemos relacionar, digamos, con la estructura del rotor que está girando. Entonces decíamos, bueno, vamos a la potencia, esta relación que hay entre el par y la velocidad. El par desarrollado para electromagnético y la velocidad síncrona. Es lo que tenemos como movimiento de referencia a partir del estator. Entonces esa expresión es la que nos manda. Cuando hablamos de reducir la corriente en el arranque, el parámetro que se ve afectado es la fuerza que el motor va a desarrollar. Entonces, y debe ser capaz de impulsar la carga, pero también cumplir con el requerimiento de bajar un poco ese impulso de corriente que nos puede generar problemas de regulación de tensión. Entonces, el par desarrollado por par electromagnético, entonces no queda como la relación de la potencia de entrada del entrehierro y la velocidad síncrona. Entonces esa expresión ya la habíamos determinado. Decíamos que la potencia de entrada del entrehierro para el motor completo, es decir, para las tres fases, era 3 veces lo que pasa en uno. Lo que pasa en uno es esta corriente, al cuadrado por la resistencia que se observa acá desde la entrada. Esto más esto es igual. Le doy clic sobre ese. Esto volviendo otra vez al cálculo de la expresión característica del par. Entonces, donde la corriente entrada, corriente equivalente, entonces puede establecerse como la relación de la tensión y la impedancia total, digamos, que se ve de los terminales de entrada. Entonces sería la relación entre la impedancia del cálculo T20 más y esto más la componente imaginaria y ahí tenemos, ese es el fasor de corriente. Lo que estamos utilizando acá, digamos, es la magnitud. Acuérdense que esto es la magnitud la que estamos estableciendo ahí en la expresión. Entonces, la magnitud de la corriente va a ser igual a la magnitud de la tensión dividido entre la magnitud de la impedancia, que es la raíz cuadrada. De las componentes rectangulares. Suma más cuadrado. Ahí tendríamos la magnitud de la corriente, que es la que necesitamos para resolver. Entonces, cuando hacemos tenemos la expresión característica, digamos, del par,
la que nos puede servir para el cálculo del par en cualquier instante, llegamos a ver que era 3 velocidad síncrona, y aquí aparece, digamos, la corriente, su magnitud al cuadrado, entonces la tensión al cuadrado, y acá entonces el radical se nos va, y entonces nos queda acá suma primo todo esto primo todo esto. Esa era la expresión que habíamos llegado a establecer. Entonces veíamos que el momento de evaluación para esta expresión corresponde a cualquier instante, digamos, dentro de la relación par velocidades que presenta el motor. Entonces hay valores particulares, ¿verdad?, dentro de esa característica que nos interesa: el par de arranque, el par máximo y, digamos, el par de trabajo o nominal, ¿verdad?, que desarrolla el motor. Entonces esas tres características son importantes y se pueden obtener a partir de esa expresión general con la sustitución del correspondiente valor de deslizamiento, es decir, deslizamiento nominal. Decíamos que acá le llamamos máximo porque es máximo. Entonces la evaluación del deslizamiento, digamos, característico particular en el punto de interés, nos va a dar el valor de par en ese momento. Y esa es la situación que nosotros tenemos. Si decíamos, ¿verdad?, de que había un resultado que era interesante observarlo, y era precisamente que el par es dependiente, digamos, de la resistencia del rotor. Eso, digamos, sí es interesante, y decíamos que los fabricantes entonces hacen ese valor, digamos, especial en el rotor para darle las características particulares acá a esta curva o esta característica, digamos, de par velocidad. Y entonces tenemos indicada esa situación. De momento, digamos, lo que nos interesa es este punto. Es vital, digamos, para el inicio de la operación del motor, pero teniendo restricciones en cuanto a la corriente que debe de circular. Entonces, ya con esa aclaración, podemos limitar entonces esa expresión al punto donde el deslizamiento, digamos, tiene el valor de 1. Entonces, en el arranque, con el deslizamiento igual a 1, entonces el par observado en ese instante entonces se vuelve como el par de arranque o par de, digamos, inicio. Entonces la expresión, al sustituirse el valor del deslizamiento por 1, entonces se vuelve un poquito más sencilla y nos queda la magnitud de la tensión al cuadrado. Acá nos queda la Thevenin, la del motor al cuadrado, y acá nos queda la resistencia del motor. Vean la importancia que tiene R2 en esa situación. Entonces, dentro de esta característica, digamos, aparece este término acá, que es la relación entre la tensión y la magnitud, digamos, de la impedancia. Y entonces esa situación plantea, digamos, que acá este término de acá es la corriente, implica el valor de la corriente, y estos son parámetros internos del motor. Entonces tenemos, si este valor lo modificamos, entonces podemos variar este factor que es la corriente de arranque. Acá, en
valor particular de la corriente inicial o de la corriente de arranque lo podemos indicar acá. La corriente de arranque se obtiene precisamente del modelo cuando tenemos condición para deslizamiento igual a 1. Eso hace que la resistencia equivalente mecánica del rotor entonces se comporte como un alambre. Entonces, el único efecto de oposición que presenta el estator y el motor son sus impedancias propias. Entonces la idea de arranque la estaríamos entonces determinando a través de la relación, si es la magnitud, por ejemplo, la que queremos calcular, entonces sería la magnitud de esa impedancia. Y ahí tendríamos, digamos, la magnitud que nosotros necesitamos de ver. Entonces, esa expresión, esto es lo que necesito yo disminuir. En cierto tipo de motores, los motores de rotor bobinado, la R2 puede ajustarse, puede aumentarse. O sea, si nosotros aumentamos esta R2 agregando resistencias secundarias adicionales, el denominador se hace alto, entonces forzamos a que este sea bajo. Pero esos motores son particulares, son especiales y, digamos, no son la regla general dentro de la aplicación que hay para los motores de inducción. El uso masivo está en los motores con rotor tipo jaula de ardilla. Entonces, en esa situación no tenemos control sobre ellos. Entonces, el único parámetro que podemos ajustar es la tensión. Y entonces de aquí podemos observar, podemos decir, bueno, si ajustamos entonces la tensión, la relación entre la corriente de arranque varía proporcionalmente, digamos, con la magnitud de la tensión. ¿Eso qué significa? Que si la tensión la reduzco a la mitad, entonces la corriente de arranque se reduce a la mitad. Es decir, si se reduce esto a un 80%, por ejemplo, la corriente se reduce a un 80%. Eso es lo que indica esto. Ahora el par, podemos ver, tiene un efecto diferente. El par entonces tiene un comportamiento cuya magnitud varía en relación con la tensión al cuadrado. Entonces observen qué es lo que sucede, así indiferente de lo que podamos estar utilizando para controlar la corriente de arranque. Pónganle que acá, por ejemplo, la tensión se reduce a la mitad. Si la tensión se reduce a la mitad, hacemos esto. La tensión, digamos, de arranque sería esta, el equivalente. Entonces, ¿qué pasa con el par? Tendríamos 0.5 de la tensión por el factor, digamos, de hacer esto una igualdad. Entonces, si nosotros hacemos eso, entonces el par, observen qué es lo que le sucede. Sería, es decir, en relación con esta expresión, estamos reduciendo esto, si lo hacemos un poco, se nos cae un par. Es decir, fíjense que si se arranca esto a tensión completa, es el par de arranque es digamos, el que desarrolla según la magnitud del 100% de esta tensión. Venimos y tomamos la decisión de hacer la mitad de esta tensión. Entonces, si esto hacemos la mitad, la corriente se reduce a la mitad. Si agarramos esa corriente reducida y la sustituimos acá, lo cual establece esta relación, digamos, a través de la tensión aplicada,
donde la tensión acá la hemos bajado a la mitad. Esto va al cuadrado. Entonces, desarrollemos esto al cuadrado es 0.25, es un cuarto, es decir, de esto que es el valor del 100% de la tensión, cuando bajamos a un cuarto, a 0.5 la tensión, entonces el nuevo valor resultante es un cuarto de este valor, es decir, el par se nos reduce en 4 a un cuarto, digamos, del valor que tendríamos si arrancamos con B con la tensión al 100%. Entonces ese es el compromiso que se debe de observar cuando hacemos el ajuste de esta condición. La fuerza, el par de torsión, el torque del motor se nos va a reducir, es decir, el motor va a perder fuerza, digamos, de torsión, y eso, digamos, puede comprometer la aceleración con la cual el motor, digamos, va a iniciar la impulsión de la carga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que decía, esta condición, desde estar parado hasta llegar al punto normal de operación, debe de hacerse en un tiempo relativamente corto. Si el par es muy débil en relación a la carga, entonces va a desarrollarse un proceso de aceleración lento, y entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Que toda esta trayectoria implica corrientes arriba de la corriente de placa. Entonces el motor se va a ver sometido a una condición de sobrecarga, y eso que va a generar calentamiento excesivo en los arrollamientos, con una degradación en las cualidades del sistema de aislamiento. Vamos a afectar tanto las cualidades mecánicas del aislamiento, es decir, con esos calentamientos los aislantes se vuelven quebradizos, van perdiendo esa flexibilidad que tienen por efecto, digamos, del exceso de temperatura. Y luego también, digamos, las cualidades dieléctricas de aislamiento también se van degradando. Entonces son dos vidas las que debemos de observar en el aislamiento. El aspecto mecánico, esas cualidades de flexibilidad, y el aspecto, digamos, en cualidades de bloqueo para el paso de corrientes eléctricas. Entonces, es fácil, digamos, afectar el sistema de aislamiento si obligamos al motor a permanecer mucho tiempo en condiciones para las cuales no ha sido diseñado. El motor va a desarrollar este tiempo de aceleración con corrientes altas. Claro, eso genera una condición anormal en el motor, pero el efecto térmico de esa corriente, digamos, es controlado, y la elevación de temperatura, digamos, no va a alcanzar límites que pueden afectar el aislamiento. Claro, si la máquina, digamos, desarrolla ciertas cantidades de arranques y paradas, entonces está sometido a un proceso de este tipo. Entonces hay que observar la cantidad entonces permisible de arranques y paradas que puede hacerse en un motor. Generalmente, ¿no?, los arranques y paradas andan alrededor de unos 20. Después de eso el motor debe de someterse a descanso y esperar que enfríe. Esa es una situación que hay que observar, que hay que establecer dependiendo también del grado de carga que tenga el motor. Pero eso ya es parte, digamos, de lo que esté realizando el motor dentro de sus aplicaciones. Lo que nos interesa a nosotros. Entonces ya vimos que este parámetro lo vamos a reducir ajustando esto acá. Y es lo que hacen los variadores electrónicos. Ajustan la magnitud y empiezan a generar un crecimiento de este tipo. Entonces nosotros con el control podemos ajustar, digamos, la pendiente con la cual hacemos la variación de tensión.
Entonces, el proceso de aplicación acá al motor, se desarrolla de esta manera. Podemos hacerlo rápido o más lento, dependiendo de las necesidades que tengamos. Pero esto, digamos, siempre va a causar este efecto en la fuerza del motor. Entonces, de esa manera, se puede desarrollar un poco más suave. Los métodos tradicionales de control para la reducción de la ida y arranque, digamos, son un poco, digamos, rudimentarios. Se logra establecer, digamos, el arranque de una manera discreta. De esa manera se reduce, digamos, por un periodo de tiempo, digamos, la tensión. Se hace esto mientras el motor, digamos, empieza o alcanza un determinado régimen de velocidad y después se alimenta completamente y, digamos, el motor pasa a la fase, digamos, de operación normal. Pero hay un intervalo de tiempo donde se controla esta magnitud. En el caso de los variadores, es de 0 hasta la tensión nominal, se produce el proceso de aceleración. Y eso es lo que hace. Entonces, el comportamiento, digamos, en cuanto a esto es más suave. Entonces, la pendiente o el régimen de velocidad de aplicación de la tensión dependerá de los requerimientos de par que tengamos que cumplir, digamos, para poder impulsar la carga. Pero de momento, digamos, tenemos esta situación. En las empresas, entonces, vamos a encontrar posiblemente algunas aplicaciones de este tipo, generalmente en equipos modernos, pero en maquinaria, digamos, un poco ambigua, digamos, vamos a encontrar métodos tradicionales para la regulación de la tensión. ¿Qué formas de control? Arranques estrella delta, arranque por bobinado parcial y el más típico, arranque por autotransformador. Veamos qué sucede, según lo que hemos hablado acá, con el valor de par bajo condiciones o requerimientos en cuanto a la reducción de la corriente. Esa es la situación, digamos, que vamos a encontrar. En este caso, el motor, cuando él opera, digamos, en plena capacidad, tiene un deslizamiento indicado del 5%. Es decir, se reduce la velocidad a 5 RPM por cada 100 RPM que tenga indicado el motor en función de su velocidad 5. Entonces, cuando se arranca este motor,
lo tenemos digamos, con su carga plena en el eje. Entonces el motor toma una corriente que es 6 veces la corriente de plena carga, es decir, la corriente indicada del plan, a tensión completa. ¿Sí? Esa es la situación. Entonces nos dice acá de que estimemos cuál es la relación, digamos, para el par de arranque. Es decir, lo que nos están preguntando es el par de arranque en función del par. Solo con el deslizamiento, que según las clases anteriores, o yo no he fijado bien, pero siempre dice que por lo menos debe estar entre 2 y 3. Depende del tipo de motor. Si se fijaron, hablábamos de, por ejemplo, los motores que andan entre el 2 y el 3, decíamos, son los motores clase D. Pero hay otros motores cuyo, digamos, objetivo o requerimiento está más basado en el par. Entonces, son motores que tienen más fuerza. Entonces, presentan un poquito de más deslizamiento. Hablábamos del clase D, el clase C, que era para compresores, y el clase D, que decíamos que eran para aplicaciones donde se requiere, digamos, mover o desarrollar movimientos de cargas con una fuerte inercia o carga de impacto. Entonces, en ese punto, digamos, tenemos esta máquina. O sea que si no nos dan el deslizamiento, nos pasamos a este tipo de motor. Generalmente, esto es un dato, digamos, que se puede determinar de los datos que te da la placa. Es decir, generalmente en la placa del motor te va a aparecer algo así.